Gracias, Serafín. Un cordial saludo a todos. Un cordial saludo desde La Paz. El coronavirus me encontró acá, en mi país, en estas alturas, desde donde voy en permanente contacto con el continente a través de intercambios como este. Este tipo de experiencias me han puesto a pensar en muchas cosas, definitivamente muchas cosas. Creo que coronavirus ha servido como un espacio para recrear, para repensar, para devolvernos al hermoso arte de meditar, de pensar en la vida. Y entre una de las cosas que pienso con profundidad es que a pesar del encierro, a pesar de la cuarentena, a pesar de lo que técnicamente se llama el distanciamiento social, creo que hemos aprendido a reinventar las formas de comunicarnos. Esta es una de ellas. El Zoom definitivamente se hizo un factor de comunicación vital que nos une a personas de distintos lados. Yo estoy en una situación en La Paz en la cual tenemos una especie de encapsulamiento en mi edificio. No puedo ver al vecino que tengo al lado del departamento, pero nos estamos comunicando por este medio, lo que fuera. Lo importante es que no hemos perdido la posibilidad y la capacidad de expresar la palabra, y la humanidad es así. Se va recreando permanentemente en sus modos de hacer comunicación. El tema que me han puesto ahora los amigos de Signis, Signis es mi casa, y yo quedo muy agradecido por esta invitación, también a Justicia y Paz, es un tema muy complejo, muy difícil en verdad, me costó armarlo. Me habría resultado mucho más fácil que me digan, que haga un diagnóstico de cómo está la comunicación en este momento. Y habría sido mucho más sencillo porque no solamente por describir, sino que es fácil decir que la comunicación no está bien. Pero ya pensar en caminos de comunicar la verdad y sobre todo comunicar esperanza es un desafío especial. ¿Por dónde empezamos a trabajar el tema? Y yo quisiera recomendarles, por la urgencia que tiene el tema, porque COVID-19 no espera, está corriendo, está arrasando. Debemos dar respuestas muy rápidas. No tenemos tiempo para grandes elucubraciones. Tenemos que responder ahora mismo a los desafíos que nos está planteando esta coyuntura. Entonces, esto significa mirar el arsenal de lo que ya tenemos acumulado, para tratar de encontrar en nuestra propia experiencia, en nuestra propia memoria acumulada, los caminos de respuesta a desafíos tan fuertes como comunicar la verdad y comunicar la esperanza. Y estoy hablando en el espacio de América Latina, que tiene las respuestas más desarrolladas y también más sistematizadas. Este es el espacio donde en América Latina se dio fuerza con una identidad particular, propia, adecuada, pertinente a la región, de los modos de hacer comunicación educativa. Soy un convencido que a pesar de la prisa de informar, de orientar en el momento, en este instante, sobre cómo lavarse las manos, cómo guardar distancias o lo que fuera, soy un convencido que no se trata de decir, no se trata de emitir. El problema central radica en los aprendizajes de quien está al otro lado. Y creo que en esto la comunicación se está equivocando, porque se ha agarrado como punto de partida o la pandemia, y muchos programas de medios de comunicación tratan de explicar qué es el coronavirus, qué es COVID-19, sus características, sus proyecciones, sus desconocimientos. Y entonces, cuando el punto de partida es este, la acción comunicativa es de difusión.
Y lo mismo pasa cuando el punto de partida de los modos de hacer comunicación son las medidas que están tomando los gobiernos. Buenas o malas, pero medidas que tienen que tomar porque es su responsabilidad tomarlas. En algunos países como el mío, se están tomando medidas con responsabilidad y con sensibilidad social. En otros no tanto, no importa, pero comunicacionalmente. Si este es nuestro punto de partida, lo que los medios van a hacer, las experiencias de comunicación van a hacer, es difundir, es informar, es dar a conocer las medidas que los gobiernos están desarrollando. Y creo que no se trata de eso, aunque sí también. Se trata principalmente de incorporar ciudadanías. E incorporar ciudadanías nos pone en la vieja tarea en la cual hemos estado trabajando desde siempre, es decir, partir del otro comunicacional, partir del ciudadano, de sus preguntas, sus interrogantes, sus propuestas, sus temores, sus miedos, sus esperanzas. Desde ahí debe partir la comunicación. Y desde ese punto de partida encontrarse entonces con los modos como afecta la pandemia, encontrarse con las medidas de los gobiernos, pero desde la gente, desde los sentipensamientos de la gente. Ese es el primer gran desafío. Y entonces, cuando preguntamos ¿y cómo trabajamos esto? La respuesta está en las prácticas educomunicativas que hemos desarrollado desde siempre. Te pido, estimado Serafín, por favor, si podemos mostrar algunas diapositivas que preparé. Vamos con la primera, por favor. ¿Ya la tienes? Me avisa, Serafín, si lo tienes, por favor. Vamos, avancemos, por favor. Muy bien. Este cuadro a ustedes les va a resultar absolutamente conocido. Paulo Freire. ¿Pero qué tiene que ver Paulo Freire con una propuesta de hace 4 o 5 décadas en un momento como este? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque si vamos a trabajar verdad y si vamos a trabajar esperanza, deberíamos trabajar una metodología ya validada en distintos campos de la educación y que dio también energía a los modos de hacer comunicación participativa y popular. Paulo Freire nos habló de una cultura del silencio. Recuérdenlo. Y él decía que la cultura del silencio estaba relacionada con un estado cultural y social dominado, colonizado, y que los modos de sentir, de pensar, de ser en una sociedad de esta naturaleza, por eso cultura del silencio, o conciencia intransitiva, como él llamaba, eran altamente dependientes de decisiones de afuera, no habían grandes procesos de reflexión, habían grandes estados de resignación frente a las cosas y las respuestas se las hallaba por medio de un pensamiento mágico. Y Freire decía, bueno, esta es la realidad, pero no debe ser así. La labor educativa y la labor comunicativa es cambiar este estado de situación y transformarlo. Y transformarlo transitando por la construcción de modos de pensamiento y de prácticas que él relacionaba el sentido común con la conciencia ingenua y que tenía fuertes rasgos todavía de gregarismo y de trabajo en grupos parecidos, un fuerte énfasis en los sentimientos, en las emociones, en polémica más que diálogo y una permanente recurrencia al pasado. Pero era un modo de avanzar, era un modo de transitar desde un pensamiento propio hasta lo que él llamaba la conciencia crítica, ¿no es cierto? Esta que niega el quietismo, esta que se esmera en explicar las causas de las cosas, esta que supera las preconcepciones y las ideas ya elaboradas y que por sobre todas las cosas cultiva el diálogo. Yo creo que si queremos hablar de esperanza debemos recuperar estos modos de trabajar.
partir de un estado de situación que está mal, está muy mal. Definitivamente la llegada del coronavirus encontró a nuestros países en un estado de situación absolutamente calamitoso, no solamente en el estado de la salud, sino en muchos de los campos. No estamos preparados para la arremetida de tan bestial, tan brutal de coronavirus, que tiene muchos rasgos desconocidos. Si sumamos lo que es esto con los impactos perversos de un neoliberalismo, especialmente en la generación de pobreza y en la, por supuesto, la depredación de la naturaleza, entonces estamos en una situación muy difícil. Yo imagino que en los países de ustedes, como en el mío, una de las cosas más difíciles para el cumplimiento de la cuarentena es que por lo menos el 80% de la población del empleo es informal, o sea, la gente vive en las calles. Y para poder hacer cuarentena necesita compensar el magro ingreso que saca de las calles. De ahí que se generaron una serie de bonos que permiten parcialmente satisfacer esta demanda, pero llega a una sociedad realmente compleja, descompuesta. Coronavirus no se encuentra en el mejor momento, creo que en ninguno de los países. Y si a esto sumamos, consecuencia también de estos procesos de sociedad mercantilizada, el predominio de un individualismo, pero introyectado en nuestros modos de ser sociales y humanos, entonces estamos en presencia de que coronavirus, más efectos perversos del neoliberalismo y más individualismo, es la tríada perfecta para la tragedia. Y de eso tenemos que saber salir. Y para saber salir, la comunicación junto con la educación, hablemos de educomunicación, es una de las mejores herramientas. Y es una herramienta que pesa, que sirve cuando se lo hace con los ciudadanos, cuando se lo hace con la gente, cuando salimos de la tentación, términos de Freire, bancaria de hacer educación y trabajamos con la gente, en diálogo, participando con ellos en los procesos de transformación. Vamos para adelante, por favor, Serafín. Entonces, teniendo como marco Freire, recuperemos su propuesta de la palabra generadora para transformar este tipo de sociedad en otra. Y creo que las palabras generadoras que se están trabajando ahora, pueden haber otras, son por una parte responsabilidad. Responsabilidad individual y colectiva para que las cosas funcionen bien. Acá, si no guardamos la cuarentena, vamos a estar en una situación completamente difícil. Yo sé que la tragedia que vivió Guayaquil, que fue una tragedia, tenía la posibilidad de 540 camas para terapia intensiva para aproximadamente, creo que 4 millones de habitantes. ¿Sí? Y se desbordó. 540 camas de hospital no alcanzaron para terapia intensiva. La Paz más el Alto, somos dos ciudades muy pegaditas, muy juntitas, tenemos casi 2,5 millones de habitantes. Y no tenemos 20 camas de terapia intensiva. Si no logramos contener en cuarentena esta pandemia, la vamos a pasar realmente mal. Las autoridades municipales y nacionales están a la carrera, mientras estamos guardados en la casa, están a la carrera tratando de equipar lo que por siglos no hemos tenido en el campo de la salud. De modo tal que la responsabilidad individual y social es un elemento fundamental, pero que no se lo va a lograr con autoritarismos, que es la tentación más fácil de muchas autoridades. No es amenazando, es educando, es dialogando, es pregonando con el ejemplo, es demostrando en la práctica y en el imaginario la importancia de la responsabilidad. Y por supuesto ahí pegadito, tarea de todos. O sea, yo aporto al conjunto cuando cumplo con lo que debo cumplir.
Y la articulación y suma de todo esto hará tarea de todos, que no se acaba ahí. Muchos gobernantes están entendiendo que la participación ciudadana es ser disciplinado, lavarse las manos, ponerse el barbijo, ponerse los guantes y ya. No. Tarea de todos es participación ciudadana. Es hacerse parte de las soluciones. He estado viendo que las mejores respuestas al problema se están dando, por ejemplo, allá donde los vecinos se organizan para controlar quién incumple con las medidas que se toman. Que los vecinos se organizan para controlar los precios. Que los vecinos colaboran en la limpieza de las calles y las plazas que tienen al lado o en sus aceras. Entonces, es participación también. Con la participación viene el cambio de conciencia y viene el cambio de los modos de ser y los estados de sociedad. La solidaridad, vean cómo no estoy diciendo nada nuevo, como mi querido Carlos Ferraro, Yesid Fernández, Eduardo Guerrero, David Silva, quienes reconozco de quienes están allá. Estoy hablando de las cosas por las que hemos estado luchando de toda la vida. Lo que pasa es que este es el momento en el que la educación popular, en el que la comunicación para el desarrollo, la comunicación educativa, se convierten desde nuestro campo en la alternativa validada, más reconocida y más eficiente para construir otro tipo de sociedad y salir del atolladero en el que estamos. Todo esto va a derivar en la necesidad de un pacto por la vida. La vida. La vida es la palabra generadora que debe inspirar los modos de hacer educomunicación. Vamos a pelear por la vida. Y nosotros sabemos que la vida no es solo sobrevivir a la pandemia. La vida es vida digna. Y nosotros sabemos que en la medida en que con prácticas solidarias, con prácticas responsables y con tarea de conjunto de todos, no solamente vamos a enfrentar un hecho coyuntural pandemia, sino que habremos sembrado las semillas para mañana, para el día después, para cuando hayamos superado la pandemia. Tenemos que pensar, tenemos que desafiarnos, mis amigos de Signis, a seguir agarrando las banderas de estas cosas, del pacto por la vida, más allá de la pandemia. Si la sociedad se suma a esto, estaremos avanzando. Vamos adelante, estimado Serafín, por favor. Acá, este es un cuadro clave, donde quisiera hablar de 5 ámbitos y me voy a detener más en el último. Me he puesto a pensar y a revisar y rescatar dónde hay buenas prácticas, dónde no todo es malo, dentro de lo malo que funciona esta sociedad con coronavirus. ¿Dónde están las semillas de esperanza? ¿Dónde están las semillas de verdad? Y encuentro formas enriquecedoras, paradójicas, contradictorias siempre, entre la cultura del silencio y la cultura de la esperanza. En la familia. Lastimosamente, un hecho que está dominando con una revisión de prensa en el manejo intrafamiliar de la cuarentena es la violencia intrafamiliar. Acá en Bolivia, las estadísticas muestran que los casos de violencia son mucho mayores, casi quintuplican a los casos de afectados por coronavirus. Y es violencia contra la mujer y es violencia contra los niños. O sea, la cultura del silencio, este oscurantismo del que nos hablaba Freire, está presente en esta realidad. Pero el mundo no se acaba ahí, porque hay familias como las de ustedes, me imagino,
que encuentran el espacio familiar para reenamorarse, para reencontrarse y para hacer hogar. Encontramos espacios de esperanza en cosas tan simples como los roles compartidos. Si yo les preguntara a ustedes cuántos de ustedes están compartiendo el trabajo de la casa con la esposa, ustedes y los niños, yo creo que la mayoría me va a decir que sí. Y además van a decir un sí valorando lo importante, lo bueno que es compartir los trabajos dentro de la casa. Y es un aprendizaje importantísimo que tenemos que saberlo valorar. Yo hablo con mis amigos con los cuales en los primeros días de cuarentena intercambiábamos fotografías cocinando porque era una novedad. Ahora ya las fotos no son necesarias, ya se hizo un hábito. Y eso es bueno. Es una de las cosas esperanzadoras que desde la práctica en algún momento nos ayudarán a luchar contra el patriarcalismo, por ejemplo. O con esta horrorosa situación de la cultura del silencio, de la violencia intrafamiliar. La convivencia en el hogar es algo que muchos hogares están aprendiendo a manejarlo, especialmente por los niños, por los hijos. La responsabilidad es una responsabilidad de carácter familiar, hay un control familiar basado en el cariño, no en la fuerza, y estamos compartiendo sueños. Hablo con mucha gente que me dice que no conocía a su hijo que sale bachiller, no sabía qué piensa estudiar, no sabe qué piensa de la sociedad con él para adelante. Ahora se está enterando porque se está teniendo la oportunidad de conversar. De modo tal que junto con este dato de la violencia intrafamiliar tan nefasto, hay expresiones muy chiquitas, pero importantísimas de caminos de esperanza. ¿Qué hace la comunicación con esto? Yo no puedo hablar de los medios de comunicación de todos los países, ni siquiera de todos los medios de comunicación de un país. Pero nos estamos equivocando. Toda esa información sobre el COVID-19. Estamos sobreinformando sobre la pandemia. Ya casi los medios casi no tienen espacios lúdicos. Ya casi no tienen espacios para la reflexión. Ya casi no tenemos espacios para el entretenimiento. Estamos sobresaturando el ambiente de información y no es bueno. Junto con la pandemia del coronavirus, hay una pandemia informativa que tenemos también que combatirla. Esta pandemia informativa está compuesta por programas sensacionalistas, los hay muchos. A mis amigos del Ecuador yo quiero contarles que lo que hemos conocido de Guayaquil, por boca de periodistas de Guayaquil, es puro sensacionalismo. Es morbo. No han sabido ni hemos sabido explicar lo que ha pasado allá. Solamente nos han mostrado los muertos en las calles y nada más, como una lección que nosotros deberíamos tomar en cuenta para que no pase lo mismo. Puro sensacionalismo. La pandemia informativa está hecha también de los fake news de las redes sociales. Hay mucha mentira. Se está hablando ya de un nuevo concepto que son los feedfakes. Es exagerada mentira. Hay mucho. Y esto hace daño porque juega con un contexto de miedo en la población, con un contexto de fuerte inseguridad y también de grandes ilusiones. Y no se puede mentir tan descaradamente como se está mintiendo en distintos campos. Y lo que ya decía, la sobreinformación, más el difusionismo, la publicidad, la propaganda, especialmente estatal. De modo tal que publicidad, sensacionalismo, fake news y sobreinformación hacen la pandemia informativa que debemos superar. No podemos detenernos en eso, porque trabajar la comunicación así
es convertirla en aliada de la pandemia y no en parte de la solución. Entonces, en esta situación familiar, la comunicación tiene que denunciar pues, los casos de violencia intrafamiliar. No podemos estar con una actitud contemplativa, hay que denunciarlo, como siempre lo hemos estado haciendo. Hay que generar también espacios de diálogo porque, así como son espacios de contradicción la familia, hay pocas oportunidades en las que estamos juntos y nos vamos a meter en la casa. Mi querido Eduardo Guerrero, esa gran radio Latacunga del Cotopaxi, que la conozco y la admiro tanto, tenemos que hacer la radio de siempre, guiando nuestros programas por los horarios de la vida cotidiana que tiene la gente y establecer diálogos con ellos. Que la radio se haga parte de ese diálogo ahora más que nunca. Ha habido una tentación en la radio popular, la de priorizar los informativos, la de priorizar la vida política de la vida de una sociedad. Ahora lo cotidiano, lo íntimo, se hizo tan importante como la lucha por el poder, diálogo y mediaciones. Tenemos que mediar, tenemos que tender puentes, tenemos que hacernos parte de la vida de la gente, pero para transformarla, ¿cierto? No para alimentar la quietud, para encaminarla hacia otro lado. La familia en este momento es el eje fundamental del desarrollo, de las formas de vida y de las soluciones para la pandemia, incluso para la política. En Bolivia estamos en proceso electoral y colegas de distintos partidos me dicen que están actualizando sus programas políticos, no solamente en el tema económico, que hay que tocarlo, no solamente en el campo de la salud, que hay que hacerlo una prioridad, sino también temas que no entraban en el programa político, ahora son de primer orden. Por ejemplo, el patriarcalismo. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Entonces, miren cómo la realidad contribuye también al mundo de la política y, por supuesto, al mundo de la comunicación. En la calle. La calle normalmente en nuestros países es anómica, o sea, y la estamos expresando como el espacio de los incumplimientos. Que la gente no cumple, no obedece, está en la calle, etcétera, etcétera. Eso es cierto, y en gran medida, y ojalá no fuera así. Ojalá no fuera así, porque es una de las causas para los grados de afectación de la pandemia. Pero en la calle se están también tejiendo algunos hilos de esperanza. Yo voy a invitarlos que nos dediquemos a observar lo que pasa en la calle. Yo me puse a hacer esto hace un par de días, haciendo fila en un mercado muy cercano a mi departamento. Era una fila más o menos de 5 cuadras. Toda la gente guardaba distancia. Habíamos dejado la costumbre que tenemos en las puertas de los cines o de los estadios, en Bolivia decimos de colarnos, es decir, de meternos adelante en la fila sin respetar quién está por detrás. Esto no hay, esto no existe. Hay un respeto, una disciplina, una responsabilidad que yo casi la desconozco. Y yo me ponía a pensar más allá de esta responsabilidad tan inusual en nuestros países. No, pues en todos los países somos así, somos bullangueros, bulliciosos. Si algo no está a tiempo, gritamos, zapateamos, reclamamos fuerte. Ahora comprendemos. Lo que no es resignarse, es comprender, es aprender a ver la vida de otra manera. Bueno, está bien, son otras formas de vivir que estamos estableciendo y con solidaridades. Miren ustedes que la solidaridad aparece también en este tipo de expresiones. Yo soy solidario con otros respetando esa fila. Como naturalmente hay otras formas de solidaridad más explícitas. Cuando toque los medios voy a volver a un caso muy importante sobre este tema. Y los aprendizajes. La calle es ahora un lugar donde estamos aprendiendo mucho. En Bolivia se está hablando mucho de que salimos una persona por familia y un día a la semana, más o menos como el pico y placa en otros países, donde el último número te determina qué día sales.
Y hay días en que somos los varones los que tenemos que ir a hacer el mercado. Y como debe ocurrir en muchos otros lados y también entre ustedes, el supermercado para muchos de nosotros es un laberinto que no lo conocemos. No sabemos dónde están las cosas, no sabemos cuánto valen normalmente. Y entonces vamos con unas listas preparadas por nuestras compañeras, hasta con dibujitos para diferenciar el perejil de otra cosa. Y creamos unos atolladeros de gente, porque sacamos fotos, llamamos por teléfono, consultamos, Adalid, estamos aprendiendo cosas. ¿Sí? Adalid, disculpa, se nos fue el audio. Serafín, ahora. Algo pasó, se nos fue el audio de esta última parte de tu Ahora, experiencia en Serafín. los supermercados. ¿Ahora me escuchas? No sé, sucedió algo y se perdió el audio, Adalid. No, No sé nada. si quizás conectar, buscar algún conector o algo. Absolutamente nada. Serafín, ¿me escuchas? Veamos. Yo escucho bien, dice. Quizás soy solo yo el que no está escuchando, entonces déjeme ver, capaz que soy solamente yo. Intentemos nuevamente, Adalid. Ahí está, ahorita estás con el micrófono apagado. Adalid. Habría que habilitarle. Adalid, tienes que habilitar el micrófono tú. Ya, ahí está. Muy bien, ahora sí. Sí, está bien. Muy bien. Voy a pasar rápido esto, pero lo único que quiero decir es que hay aprendizajes chiquitos, cotidianos, mínimos, íntimos. No son grandes aprendizajes, pero son aprendizajes de vida, que los medios de comunicación tenemos que saberlos rescatar. No podemos hacer que los espacios de nuestros medios sean espacios plañideros. No podemos hacer que sean espacios para el lamento solamente. Tienen que ser espacios para la esperanza. Y estos espacios para la esperanza se tejen desde estas prácticas, chiquitas y grandes. Imagínense ustedes, si los distintos medios vamos haciendo noticia de estas pequeñas experiencias de solidaridad, estaremos contribuyendo a leer y trabajar la realidad de otra manera. Con la experiencia a la calle, mucha reflexión y siempre orientación. Siempre orientación. Tenemos que pensar, colegas, que coronavirus tenemos para largo, o sea, no se acaba con la cuarentena, tenemos que convivir con el coronavirus, tal vez un año o más. Y esas pequeñas cosas como lavarse las manos, ponerse el barbijo, tienen que hacerse parte de nuestra cultura. La orientación va a ser siempre importante en cosas puntuales y en cosas para la vida. Quisiera pasar a los servidores públicos. Cuando digo servidores públicos, estoy hablando de los médicos, de los policías, de la gente que hace la limpieza en las calles, de las señoras que nos venden la comida en los mercados. Por supuesto que hay arrastres de burocracia, que hay arrastres de discriminación y que hay mucho autoritarismo, especialmente del lado oficial. O sea, las cosas no están siempre bien. Hay elementos que hacen parte de la cultura del silencio. Pero me imagino que en sus países, así como en el mío, la labor que están haciendo las enfermeras, los trabajadores de los hospitales, es una labor que no quisiera decirla heroica, pero que lo es. Hay gente que se está jugando la vida por nuestra vida. Yo tengo 2 hijos médicos que viven en Quito. Son 2 jóvenes médicos. Y son 2 chicos que se están jugando la vida y lo están haciendo con absoluta convicción. Y esa es la realidad de muchos. Es de muchos. Y lo tenemos que saber reconocer. La señora que está vendiéndonos la comida
Es una señora que también está arriesgando su vida porque nosotros estemos abastecidos de alimentación. Tenemos que saber reconocer. El servicio público está aprendiendo que su labor no es solamente una tarea burocrática, sino que es también una tarea de servicio público. Y desde los medios donde estemos, vamos a alimentar este sentimiento. Al trabajo eficiente le vamos a aumentar el criterio de la calidez. La calidez en el servicio público creo que podría ser el gran camino esperanzador para nuevas formas de vida y de trabajo de esta naturaleza y el diálogo y el reconocimiento y la solidaridad con ellos. Tenemos que ser solidarios con ellos. Planteo como actividades comunicacionales en la transición hacia algo que es ideal. La ira. Está bien que reconozcamos que hay médicos que trabajan con barbijos fabricados por ellos, que en lugar del traje adecuado para la bioseguridad se pongan estos ponchillos de nylon que cuando vamos al fútbol nos protegen de la lluvia. Y está bien que en vez de zapatos especiales se amarren bolsas del mercado para no ser contaminados. Estos actos de heroísmo están bien, pero están más mal que bien. Y nos tienen que provocar ira. Nos debe provocar ira, nos debe provocar rabia, porque no está bien. Y la comunicación va a jugar un papel de interpelación. Vamos a interpelar a los poderes porque no está bien. Porque es obligación de los gobiernos garantizar condiciones laborales adecuadas, con seguro y todo, para esta gente que está cotidianamente trabajando por nosotros y está en la práctica, en la lucha contra la pandemia. ¿No? Tarea comunicacional, o sea, no es solo informar, no es solo orientar, no es tampoco solo diálogo, sino es también denuncia, es también interpelación y, por supuesto, propuesta. Pero no está bien. Son nuestros aliados estos señores y vamos a trabajar porque tengan las mejores condiciones para hacerlo. Políticas públicas, Estado, en realidad es su obligación el manejar, coordinar los procesos de solución. Ya dije que la primacía del capital hizo daño y la polarización política hace daño también. En muchos de nuestros países, gobiernos regionales, gobiernos locales, no se suman a las políticas nacionales porque no son del mismo partido político. Y eso no es correcto. Este tipo de situaciones no es correcto. En este tipo de situaciones todos tenemos que ponernos la misma camiseta y remar para el mismo lado. Y la comunicación tiene que jugar un rol importantísimo ahí. Y a veces nos hacemos cómplices de los problemas. Atacamos todo, cuestionamos todo, no meditamos, no pensamos. No reflexionamos sobre si lo importante de la noticia es la oposición a una medida gubernamental o lo importante de la noticia es la solidaridad para encontrar caminos de solución hacia adelante. Voy a acudir a un viejo concepto también que hemos trabajado en nuestras experiencias. Vamos a discernir en la realidad, críticamente. Vamos a discernir la realidad, vamos a reflexionar. Tenemos que fomentar la participación. Y así como al Estado, como al gobierno le vamos a exigir que cumpla con medidas adecuadas en las regiones donde estamos, le vamos a exigir también participación. Un gobierno solo no hace nada. Un país solo es demasiado pequeño para pelear contra la pandemia, pero es demasiado grande para atender las demandas ciudadanas cotidianas. Un gobierno necesita coordinar con las gobernaciones, necesita coordinar con los municipios, con los colegios de médicos, con las organizaciones gremiales, con las organizaciones indígenas. O sea, la participación tiene que ser real. Si no, no vamos a ningún lado. Los medios de comunicación no pueden ser solamente voceros de las medidas.
tienen que ser también parte de las estrategias, parte de las soluciones. Y vamos a alimentar esto. En varios países se han creado los comités de defensa, algo así, de organización contra la pandemia del coronavirus. Hay que animarlos, hay que exigirles, hay que provocar permanente comunicación con la gente. Para resguardar una cosa, primero la vida. Yo no comparto los criterios que se dicen, primero la vida, aunque no importe la economía también. Por supuesto que sí, pero primero la vida. Y no como en Brasil, si tenemos amigos brasileños, discúlpenme, pero creo que no es correcto lo que está planteando su presidente. No es primero el capital y después la gente. Es primero la vida y después todo lo demás. Y vamos a trabajar porque las políticas públicas sean así. Y vamos a exigir para que sea así. Vamos a felicitar cuando las cosas estén bien hechas y vamos a alimentar niveles de solidaridad siempre. La solución es tarea de todos. Paso a la comunicación, que es lo que quería ver con ustedes. Yo creo que está mal la comunicación. Y voy a hablar especialmente de la comunicación estatal. Está mal. Está haciendo propaganda. Está haciendo publicidad. Está queriendo resolver la incorporación ciudadana. Está queriendo generar empatías a fuerza de spots de televisión y de cuñas de radio. Y eso no funciona así. No hay expresión más autoritaria dentro del mismo difusionismo que la publicidad. Yo digo cero publicidad. Cero publicidad basada en la inspiración comercial de la venta de productos o en la inspiración política del voto por candidatos. Si vamos a trabajar niveles de publicidad, es con un sentido educativo necesariamente. No es para vender productos, es para construir la vida. ¿Qué demonios nos interesa que el Ministerio de Comunicación hizo tantas reuniones? Es su obligación. Lo que nos interesa es que se hacen reuniones. No importa quién las haga. Cero publicidad. Y debemos hablar con claridad con las propuestas que están haciendo especialmente las organizaciones oficiales y muchos de los medios privados, que lo único que hacen, que saben hacer, que han aprendido a hacer y han hecho toda la vida porque les da rating, porque les da fama y porque les da ingresos, es sensacionalismo. Buscan primicia informativa, buscan exclusividad y no dejan de jugar con las ilusiones de la gente. Soy injusto metiendo en la bolsa todos los medios porque esto no es así. Soy injusto con mi amigo Yesid Fernández, que está en esta reunión, porque él tiene unos problemas junto con Lisset absolutamente excepcionales en Bogotá. Sería injusto con Carlos Goncalves, que está haciendo un trabajo maravilloso en Asunción, en el Paraguay, representando las voces especialmente de los excluidos y generando reflexiones profundas sobre caminos alternativos para salir de esta situación. Sería muy injusto con mis amigos de RTP, Radio Televisión Popular de Bolivia, que sé que están también presentes acá, porque desde toda la vida están trabajando por un modo de hacer comunicación distinta. Pido disculpas si meto a veces en la misma bolsa, en el mismo saco a todos. Hay una comunicación que está mal, pero hay otra de la que debemos aprender. Y es precisamente experiencias como las que mencioné, que hacen comunicación educativa, que de toda la vida han trabajado por la presencia liberadora de los pueblos, que hacen información trascendental, no una información que desinforma, sino una información que cuestiona, una información que señala caminos y que se asegura de las fuentes. Un problema que estamos viendo en muchos de los informativos es que están agarrando como fuente de información las redes sociales.
Y todos nosotros sabemos que las redes sociales no están sujetas al derecho a la información. Funcionan en el campo abierto de la libertad de expresión. No se obligan a verificar sus fuentes. Y estamos haciendo muchas veces noticia a partir de ello. Vamos a pensar en esta forma de trabajar la fuente. Porque no es serio, porque no obedece a la veracidad y porque no se ajusta a los códigos de ética con los cuales tenemos que funcionar ahora más que nunca. Y vamos a dejar de anunciar los números de casos de afectados y de muertos como si estuviéramos transmitiendo un partido de fútbol. Nuestro amigo Omar Rincón dice que este es el estilo futbolero. Hoy día hemos tenido 50 muertos más. Es decir, no. Vamos a tener el cuidado de la palabra, de la forma, del modo de expresar las cosas con respeto. Tenemos que huir de las formas que banalizan la comunicación. La información tiene que ser trascendente. Tiene que estar basada en los viejos conceptos de la veracidad, la noticiabilidad, la deontología y la ética por sobre todas las cosas. Y yo voy a añadir un elemento. El amor. El amor. Hoy, más que nunca, si queremos sociedades solidarias, si queremos sociedades fraternas, vamos a hacer noticia del amor en todas sus formas. La gestión de la comunicación, entre trabajar estrategias, y sobre todo una comunicación que parte de las buenas prácticas. Prácticas no solamente en el micrófono o en la pantalla, sino prácticas también en la vida cotidiana de los pueblos. Yo sé que mis amigos de Radio Latacunga lo hace ERP también en Riobamba, y lo hace RTP acá en Bolivia. RTP tiene una experiencia hermosa que se llama el brazo social. Desde hace muchos años, décadas, este sistema de comunicación que tiene radio, televisión, tiene internet, tiene un espacio dedicado a atender las demandas de la gente más pobre, reivindicarla e incorporarla en la ciudadanía. Un elemento riquísimo que a mí siempre me provoca las ganas de seguir trabajando en lo que estamos, es que fomenta una solidaridad, por supuesto, entre todos, que los ricos den a los pobres, pero lo más rico de su experiencia, como he visto cuando trabajé en ALER con la Radio Popular Latinoamericana, es la solidaridad del pobre con el pobre. Es conmovedor. Lo está haciendo ahora. Estamos mal económicamente, pero el pobre siempre tiene para ayudar al más pobre. Corazones de oro, los dicen en RTP. Trabajar esto, recuperar estas experiencias, hacerla ojalá política de Estado. Mis queridos colegas, eso es trabajar por la esperanza. Cierro esta parte diciéndoles que no intentemos buscar respuestas por fuera. Veamos qué estamos haciendo hacia adentro de nuestras experiencias. Y tratemos de rescatar las respuestas desde acá, porque muchas de las cosas que estamos haciendo y que estamos soñando están incorporadas en nuestro trabajo. Quiero invitarlos a que ganemos seguridades, a que reconozcamos que no estamos trabajando tan mal, que como pocas veces en la historia ahora las propuestas de la comunicación educativa se hicieron trascendentales. Y así como en algún momento los programas de show en la televisión eran la fórmula para ganar dinero, los programas de comunicación educativa ahora son las fórmulas para construir una sociedad de esperanza y una cultura del silencio y del miedo que estamos viviendo ahora. Vamos a sistematizar las experiencias. Yo valoro mucho la iniciativa de Signis, de la que tengo el orgullo de formar parte,
de esta red de la comunicación para el buen vivir o vivir bien. Hemos sistematizado más de 20 experiencias en el continente y hay muchas más. Hay que seguir rescatando estas cosas y hacerlas parte pues, de una cultura del cambio, la transformación. Mi estimado Serafín, vamos a avanzar, por favor. Y vamos a avanzar para llegar a una cosa absolutamente conocida. Estás retrocediendo. No, antes acá. Ver, juzgar, actuar, ¿no? O práctica, teoría práctica, o partir de la práctica, reflexionar sobre la práctica, volver a la práctica para transformarla, ver, juzgar, actuar. Esa es la manera como debemos hacer comunicación y educación ahora. Y cerramos, por favor, estimado Serafín, vamos a la última. Esta es nuestra tarea. Quitarnos los miedos. Quitarnos los miedos. En el fondo de la cultura del silencio, en el fondo de los quietismos, en el fondo de las sociedades que no ven horizontes está el miedo. Y es un miedo justificado. No es para menos. El problema es muy serio. La crisis es profunda. Hay razones para tener miedo. Pero lo que debemos reconocer es que si nos instalamos y nos quedamos, y todas nuestras trayectorias se mueven en torno al miedo, del miedo vamos a pasar al pánico. Y si las sociedades se instalan en el pánico, no vamos a tener caminos de verdad ni de esperanza hacia adelante. Por eso una de las primeras tareas de la comunicación es aprender a quitarnos los miedos. Y quitarnos los miedos pasa en este momento no por los grandes postulados, no por la retórica grandilocuente, sino por estas prácticas chiquititas, pequeñitas, cotidianas que estamos haciendo en nuestra resistencia, en nuestra contención al coronavirus, sin perder la perspectiva, por supuesto, el devenir que decía Paulo Freire. Pero vamos a empezar quitándonos los miedos. Ese es el desafío de este momento. Yo les agradezco, dejo acá mi conversación y más bien daríamos un espacio y tiempo para el diálogo.